Estamos claros, compañeros, que en materia laboral se puede observar la jerarquía normativa siempre y cuando la norma inferior contenga un derecho que es más beneficioso para el trabajador. Bueno, ahí vamos a dejar hasta ahí este tema de la relación con el derecho constitucional. Vamos como número 2, compañeros, van anotando por ahí como número 2, relación con el derecho del trabajo sustantivo. Relación del derecho del trabajo sustantivo. Bien, esta relación, compañeros, si gustan les voy a dictar, vamos a platicar sobre los temas y les voy a ir dictando algunas líneas ahí básicas, compañeros, para que vayamos comprendiendo. Entonces, ya hablamos el otro día también algo, compañeros, de que el derecho procesal lo que busca es realizar los derechos sustantivos, ¿verdad? En todas las ramas del derecho eso ocurre, ¿verdad? Hay una norma sustantiva y hay una norma procesal. La norma sustantiva pues contiene cierto tipo de derechos y obligaciones, y la norma procesal lo que busca es crear mecanismos para que se cumplan las normas sustantivas. En ese sentido, compañeros, el Código de Trabajo, las leyes laborales establecen una serie de situaciones que si se llegan a incumplir, esas normas se realizan o se hacen efectivas a través de los procedimientos establecidos en el Código de Trabajo, ¿verdad? Básicamente el juicio ordinario de trabajo, que es, ustedes habrán visto el código, que el Código de Trabajo, algo que lo distingue también en relación al Código Procesal Civil, es de que no hay variantes de juicios. Cuando ustedes van a procesal civil, ustedes pueden ver que pues hay ciertos casos que procede un juicio ordinario, hay ciertos casos que va a proceder un juicio sumario, otros pues procede un juicio ejecutivo, puede ser un ejecutivo que en la práctica se le llama ejecutivo común, que es el juicio ejecutivo, o puede ser la ejecución en vía de apremio, por ejemplo. En fin, hay una serie de procesos que ustedes ven en el Código Procesal Civil y Mercantil. En cambio, en el Código de Trabajo, eso es diferente. Es diferente porque en el Código de Trabajo solo se regula el procedimiento, el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Para el tema de los asuntos individuales. Juicio ordinario laboral. No hay variantes de juicios, digamos, sino que es el juicio ordinario para resolver cualquier tipo de conflicto que haya. Salvo que se trate de algo colectivo, entonces ya hay otras disposiciones. Pero para cuestiones de carácter jurídico, tanto individuales como colectivos, de carácter meramente jurídicos, está establecido el juicio ordinario laboral. Entonces, eso también, compañeros, que se nos quede, que en el Código Procesal Civil, pues hay una serie de procesos que tienen, pues, cada uno sus casos de procedencia, lo cual no ocurre en el juicio, en el ámbito laboral, toda vez que en el Código de Trabajo, pues, el único juicio que se regula para asuntos de carácter jurídico es el juicio ordinario laboral, ¿verdad? Entonces, vamos a anotar, compañeros, anoten por ahí en sus apuntes. El derecho procesal del trabajo, el derecho procesal del trabajo se encarga de hacer realidad, el derecho procesal del trabajo se encarga de hacer realidad o hacer efectivos
se encarga de hacer realidad o hacer efectivas las normas sustantivas laborales. Repitiendo, el derecho procesal del trabajo se encarga de hacer realidad o hacer efectivas las normas sustantivas laborales. Y ahí podemos poner también, compañeros, el quinto considerando E. Quinto considerando E del Código de Trabajo. Ese considerando es el que dice que el derecho del trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Es decir, que ahí, compañeros, aparece el término aplicación. Dice, al ocurrir su aplicación, la aplicación del derecho del trabajo sustantivo. Entonces se está refiriendo a la rama esta que estamos platicando, que sería el derecho procesal del trabajo. Muy bien. Entonces vamos a pasar a otra relación, compañeros. Anoten ahí como subtítulo, relación con el derecho procesal civil. Bien, hacemos lo mismo, compañeros. Vamos a platicar un rato de la relación y luego les dicto algo así concreto, puntual, para que tengan como anotación. Bien, entonces hablemos de la relación que tiene el derecho procesal del trabajo con el derecho procesal civil. Bien, básicamente, compañeros, la relación que hay entre el derecho procesal del trabajo con el derecho procesal civil se basa en la supletoriedad, ¿verdad? En ese tema de la supletoriedad se basa esta relación, porque en la supletoriedad legalmente se considera una figura en virtud de la cual la aplicación de una norma jurídica para suplir una situación no regulada. Es decir, en otras palabras, si en el Código de Trabajo no hay una regulación sobre algo específico que se necesite resolver en materia procesal, entonces se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces la supletoriedad consiste en que una norma jurídica de un cierto cuerpo normativo, en este caso el procesal civil, puede utilizarse o aplicarse para resolver una situación que no está regulada en el Código de Trabajo, ¿verdad? Y para esto, pues hay muchos ejemplos que usamos nosotros en materia procesal civil. Por ejemplo, un ejemplo clásico puede ser el ocurso de hecho. Vean, cuando en materia laboral se interpone el recurso de apelación, dice el Código de Trabajo que son 3 días para interponer la apelación. Se interpone la apelación. Pero la apelación se interpone siempre ante el juez que dictó la sentencia que se está apelando, es decir, ante el juez de primera instancia de trabajo. Ante él se interpone la apelación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el juez de trabajo de mala fe pudiera resolver que no admite para su trámite o rechaza la apelación? Y yo, como usuario del sistema de justicia, estoy convencido que sí es procedente el recurso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si yo estoy convencido y el juez de primera instancia me rechazó la apelación, no la admitió para su trámite, entonces
puedo ir a través de un ocurso de hecho, a través del ocurso de hecho puedo ir a plantear esa figura ante una sala. Es decir, presento la apelación ante el juzgado de primera instancia. No la admite para su trámite y me notifica que no la admitió para su trámite. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo, si estoy convencido de que sí es procedente la apelación, yo puedo ir a plantear el ocurso de hecho ante la sala de apelaciones. Esa regulación, compañeros, está, si alguien nos puede leer, el 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Alguien lo tiene por ahí a mano? Código Procesal Civil y Mercantil 611, 612. Yo lo tengo, Por favor, Mailing. Artículo 611. Ocurso de hecho. Cuando el juez inferior haya negado el recurso de apelación, procediendo la parte que se tenga por agraviada puede ocurrir de hecho al superior, dentro del término de 3 días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. Artículo 612. Trámite y resolución. El Tribunal Superior remitirá original el ocurso al juez inferior para que informe en el perentorio término de 24 horas. Con vista del informe, se resolverá el ocurso dentro de 24 horas, declarando si es o no apelable la providencia de la que se negó la apelación. Solamente cuando el Tribunal Superior lo estime indispensable se pedirán los autos originales. En el primer caso se pedirán los autos originales y se procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 606, y en el segundo se declarará sin lugar el recurso, ordenando se archiven las diligencias respectivas e imponiendo al recurrente una multa de 25 quetzales. Muy bien. Entonces, ahí la compañera nos leyó y ustedes posiblemente... Concedida la apelación por el... Sí, sigan. ¿Ya concluyó la lectura, compañera? Perdón. Concedida la apelación por el Tribunal Superior. Ya, no sé si me lo escuché. Sí, gracias. La última parte no mucho se escuchó, pero lo importante es que se leyó lo más importante de los artículos y cada quien tuvo que haber llevado la lectura. Vean, entonces, si a mí en un juicio ordinario laboral me notifican una sentencia, yo no estoy de acuerdo, planteo una apelación, pero el juez, ya sea por error o mala fe o lo que quieran, el juez no admite para su trámite la apelación, pero yo estoy convencido de que sí es procedente la apelación. Entonces yo voy a la sala, me dirijo ya a la sala de apelaciones, me dirijo a la sala de apelaciones y planteo esta figura del ocurso de hecho. Ojo ahí, compañeros, con el ocurso de hecho. Entonces, en ese sentido, compañeros, se plantea el ocurso de hecho. Esta figura del ocurso de hecho, compañeros, no hay ninguna regulación en el Código de Trabajo sobre el ocurso de hecho. Esto quiere decir que esta figura se aplica en el proceso laboral por supletoriedad. Ahí aparece esta relación que estamos hablando, que la relación del derecho procesal del trabajo y el derecho procesal civil, hay una relación de supletoriedad. Y un ejemplo clásico es el ocurso de hecho.
El ocurso de hecho, en ningún artículo del Código de Trabajo se indica esta figura del ocurso de hecho, no está regulada en materia laboral. Entonces vamos al procesal civil, y el procesal civil en el 611 y 612 que leyó la compañera nos dice el procedimiento, ¿verdad? Se presenta ante ellos siempre en 3 días ante la sala pues pide un informe y con base en ese informe pues emite una resolución y la sala decide si es apelable o no es apelable. En el caso de ser apelable, pues entonces se inicia la apelación, el trámite de apelación ante la sala jurisdiccional. Otra figura, compañeros, que también se aplica por supletoriedad es el tema de la confesión judicial. La confesión judicial en materia laboral es un medio de prueba, y ese medio de prueba de la confesión judicial está pues poco regulada esa sí la menciona en nuestro Código de Trabajo, pero de una manera muy corta, digamos, la regulación es muy escueta y tenemos que acudir al Código Procesal Civil y Mercantil para poder resolver el tema de la prueba de confesión judicial. En ese sentido, compañeros, veamos el artículo 354 del Código de Trabajo. ¿Alguien nos puede leer el 354? Va, por favor. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuere el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándose al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. De igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa en la secuela del juicio, podrá procederse por la vía ejecutiva en cuanto a lo confesado si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto, y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, efectivamente, ustedes pueden observar, compañeros, en ese artículo, en ese artículo se contemplan 2 medios de prueba. Se refiere más a uno que al otro, pero sí, al principio dice, cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, la subrayen ahí, compañeros. Confesión judicial, ese es un medio de prueba, ¿verdad? Cuando el actor lo ofrezca o lo proponga en la confesión judicial, pues se da cierta circunstancia, y si es la otra parte, si es el demandado, pues también se le da un tratamiento determinado. A eso se refiere el 354, a la confesión judicial. También habla del reconocimiento de documentos en el 3er párrafo, en un párrafo corto de un renglón que hay ahí. Y luego en el siguiente párrafo vuelve a hablar de la confesión judicial. Pero si ustedes se dan cuenta, compañeros, aquí solo un artículo hace alusión a la confesión judicial. Y solo dice que si el actor lo propone, que entonces en la primera audiencia debe ser recibido. Y si fuera el demandado, entonces en la audiencia inmediata siguiente. Y si se hace confesión judicial en la secuela del juicio, pues se puede ir a la vía ejecutiva sin que dicte sentencia, solo eso. Pero la prueba de confesión judicial, compañeros, hay una serie de situaciones que no están reguladas ahí.
Por ejemplo, ¿cuándo se presenta el pliego de posiciones, ¿verdad? Las preguntas que se le van a dirigir al absolvente, por ejemplo? ¿Cómo se presenta? Es otra duda. Si es verbal, si es por escrito, ¿cómo? Es otra incógnita. ¿Qué requisitos deben cumplir las preguntas para poder ser admitidas y dirigidas al absolvente? No lo dice. Todo esto, compañeros, que estamos hablando, aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces, del Código de Trabajo acabamos de leer y mencionar, para los que andan anotando, 354, el Código de Trabajo. Y sí, Raúl, dígame. Buenas tardes. Mire, una pregunta. Vemos en el primer caso, el actor, o sea, el demandante, propone, es el articulante, ¿verdad? Y le dice al otro que confiese, al demandado, sí. Perdón. Lo hace absolvente. Ahora, en caso contrario, es el demandado, el articulante, que lo hace absolvente ¿qué? Pero en la vía ejecutiva, ¿quién es el articulante? No. Ese párrafo, el último párrafo de la vía ejecutiva, ya únicamente lo que hace el legislador ahí es que si alguien confiesa determinados hechos dentro de las audiencias, en la secuela del juicio, por ejemplo, si alguien confiesa que efectivamente adeuda aguinaldo, por decirle algo, por ser una confesión judicial y ya haberlo admitido el demandado, y es una pretensión sobre la cual versa el juicio, por ejemplo, entre otras, la reclamación de aguinaldo, entonces en ese sentido puede procederse a la vía ejecutiva, es decir, puede procederse a cobrar. A cobrar lo que reconoció la contraparte a través de la confesión. A eso se refiere el último párrafo. Pero en lo primero sí tiene usted toda la razón. Sí, ahí para los compañeros, repitiendo, como lo mencionó el compañero Raúl, hay dos sujetos en la confesión judicial, que es el articulante y el absolvente. El articulante que dirige las preguntas y el absolvente que las contesta, ¿verdad? A eso se refiere. Pero vamos a hablar entonces de la supletoriedad, ¿verdad? De la supletoriedad en este caso. Vayamos, compañeros, al artículo 131. Alguien que nos lea el 131 del procesal civil. Yo tengo el código aquí, licenciado, pero no sé si... por favor, lea ahí el 131. Muy bien. Citación. Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 131. El que haya de absolver posiciones será citado personalmente a más tardar 2 días antes del señalado para la diligencia, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de posiciones, el cual quedará bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Salvo el caso del artículo 138, el impedimento a que se refiere el párrafo anterior deberá alegarse antes de que el juez haga la declaración de confeso. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, vean, compañeros. Cuando se aplica la supletoriedad, no se tiene que aplicar de una manera. Solo vamos a permitir el ingreso a un compañero aquí.
Bien, entonces no sé qué pasa, que no puedo admitir a un compañero que quiere ingresar. Bueno, con el sistema no lo está permitiendo. Entonces, solo voy a ver, hay un problemita técnico aquí, compañeros. Permítanme un segundo. Bueno, ahí regresé, compañeros. Ahí estamos. Bien. Entonces, les decía, compañeros, que cuando se aplica supletoriamente una norma, permítanme, vamos a ver. Bien, les decía que cuando se aplica supletoriamente una norma, compañeros, no se tiene que aplicar de una manera literal, sino que se tiene que observar los principios que son propios del derecho donde se está aplicando. En otras palabras, este artículo 131 que nos leyó el compañero no se tiene que aplicar en su totalidad y de una manera literal a la situación del derecho del trabajo, que no está regulada. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el principio de este artículo, al principio dice este artículo que debe ser citada la persona que va a absolver por lo menos 2 días antes de la fecha de la diligencia. Eso no se aplica en materia laboral, no tendría caso, porque en materia laboral, en la primera resolución se señala un día y hora para la audiencia. Y en esa audiencia es donde se presentan las partes procesales y ahí se podría verificar la confesión judicial. Entonces, sin embargo, se aplica lo que dice en la parte final, que dice que es necesario presentar una plica. En materia procesal civil siempre se presenta la plica, tal y como lo dice aquí. Sin embargo, en materia laboral sí se aplica esta disposición en cuanto a que el pliego de posiciones, es decir, el pliego de preguntas, vaya en un sobre cerrado, que a eso se le llama plica, y puede entonces, con base en el 131, un trabajador que plantee una demanda a un juicio ordinario o laboral puede presentar una plica. Esta plica la adjunta a su memorial de demanda y ahí dentro de la plica, como es un sobre cerrado, va el pliego de posiciones, las preguntas que tiene que absolver el absolvente, ¿ya? Entonces, la Corte de Constitucionalidad ha establecido ya sobre este tema que se tiene que, se puede presentar en plica, como lo dice el 131 del Procesal Civil y Mercantil, pero la Corte ha establecido que pueden ser oralmente también en la misma
en la misma audiencia o llevar el pliego de posiciones y presentárselo al juez en el momento de la audiencia. Es decir, que hay tres formas. Una forma aplicando supletoriamente el procesal civil, que sería la plica. Otra forma es hacerlo verbalmente, dado el principio de oralidad en el juicio ordinario laboral. Y una tercera opción sería poder presentar el pliego de preguntas en el momento de la audiencia, dárselo al juez para que sea el juez el que califique las preguntas y que se puedan dirigir al absolvente. Entonces, veamos, compañeros, el artículo 133, es importante. ¿Alguien que nos lea el 133? Sí, licenciado, buenas tardes. Artículo 133 del Código Procesal. Posiciones. ¿Sí? Las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho, expresadas con claridad y precisión y en sentido afirmativo. Cada posición debe versar sobre un solo hecho. Dos hechos pueden comprenderse en una misma pregunta, cuando estén íntimamente relacionados. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. Las preguntas deben referirse a hechos controvertidos en el proceso. El juez deberá ser escrupuloso en el cumplimiento de este precepto. Muy bien, gracias, compañero. Entonces, ¿qué tenemos ahí, compañeros, en el 133? Anótenlo por ahí, compañeros. En el 133 tenemos los requisitos que deben observarse para redactar las posiciones. Ahí, aunque no lo dice de esa manera, el artículo 133, sí se entiende que esos son los requisitos que se deben cumplir. Por ejemplo, un primer artículo dice que debe ser sobre hechos personales. Otro es que sea conocimiento de un hecho, pero dice expresado con claridad, precisión y en sentido afirmativo. Por eso, quizás ustedes han leído o han visto por ahí el tema de las preguntas. El pliego de posiciones, compañeros, se redacta en sentido afirmativo. Por eso es de que siempre empiezan, diga si es cierto que tal cosa, ¿verdad? Diga si es cierto, diga si es cierto. ¿Por qué se redacta así? ¿Por qué diga si es cierto? Porque debe ser en sentido afirmativo. No se permite que sea en sentido negativo. Si alguien, por ejemplo, lo hace en sentido negativo, lo que va a pasar es que el juez al calificar la posición, la va a rechazar, la va a descalificar por no cumplir con los requisitos de ley. También ahí dice que la posición debe versar sobre un solo hecho, básicamente, y si puede ser con otro hecho, pero tienen que estar íntimamente relacionados, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, se tiene que preguntar solo una cosa, ¿verdad? No puede ser una pregunta de varias cosas, ¿verdad? Porque hay que recordar que las respuestas son también en sentido un sí, un no, ¿verdad? Por ejemplo, diga si es cierto que usted despidió injustificadamente al articulante o al trabajador XX, por ejemplo. Toda la respuesta va a ser sí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, compañeros, del artículo 133 del Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Bueno, veamos también, compañeros, esto que hemos estado hablando de la supletoriedad. Vayámonos al Código de Trabajo, en el artículo 326. Alguien que nos pueda leer el 326 del Código de Trabajo. Leámoslo, compañeros, 326.
Artículo 326. En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiera omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social estarán autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este título se aplicarán a su vez si no hubiere incompatibilidad en silencio de las demás reglas del presente código. Las normas contenidas en este título se aplicarán, está repetido en mi ley. Los únicos incidencias y recursos que se tramitarán en la misma pieza de autos serán los que señale expresamente este código. Los demás se subsidiarán en piezas separadas sin interrumpir el proceso. Los procedimientos y plazos procesales solamente quedarán interrumpidos cuando llegado el momento de dictar sentencia o auto que ponga un fin al proceso, hubiera incidentes o recursos sin resolver, cuando los mismos no deban resolverse en sentencia. Muy bien, gracias compañera. Entonces, este artículo 326, sobre todo en su primer párrafo, compañeros, bueno, primer y segundo párrafo son los que más nos interesan para el tema que estamos platicando, ¿verdad? En el primer párrafo se indica que se aplican supletoriamente, ahí pueden anotar al margen el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Ya no se llama como se llamaba en el momento de que se emite el código, digamos, Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil se llamaba en aquel tiempo. Entonces ahí anoten ustedes ahora que es el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Anótenlo al margen, compañeros. Y en el caso de la otra ley, dice ley constitutiva del organismo judicial, ¿verdad? Hay que recordar que hoy se llama solo ley del organismo judicial, ¿verdad? Anótenlo ahí al margen, porque puede ser que preguntemos este artículo, compañeros, lo consideramos muy importante, ¿verdad? Muy importante porque es la base legal que tenemos en materia laboral para poder aplicar el procesal civil y mercantil y aplicar la ley del organismo judicial para resolver las situaciones cuando no hay una norma que regule esa situación, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a escribir unas ideas, compañeros. Les voy a dictar unas ideas básicas para que ustedes las anoten. Bueno, la relación del derecho procesal del trabajo, la relación del derecho procesal del trabajo con el derecho procesal civil se basa en la supletoriedad. Se basa en la supletoriedad. Del Código Procesal Civil y Mercantil, la supletoriedad del Código Procesal Civil y Mercantil cuando hay omisión de procedimiento en el Código de Trabajo. Aplicación que debe realizarse observando los principios procesales
observando los principios procesales laborales. Anoten ahí como fundamento artículo 326 del Código de Trabajo. Artículo 326 del Código de Trabajo. Anotemos, compañeros, un concepto de lo que es supletoriedad. Pongan ahí supletoriedad, 2 puntos. Consiste en la aplicación de una norma jurídica para suplir la falta de otra norma, en una situación determinada. Bien. Ahora, en el artículo 326, compañeros, se alude a la analogía. Anotemos algo sobre la analogía. 2 puntos. Es el método que se utiliza. Analogía es el método que se utiliza para aplicar una norma jurídica, a situaciones no contempladas en ella. Siempre que se trate de situaciones similares. Punto. Como ejemplo de supletoriedad, está número 1, o curso de hecho no regulado en el Código de Trabajo. Y se aplican supletoriamente los artículos 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se aplica supletoriamente los artículos 611 y 612 del Código Procesal Civil y Mercantil. Número 2, el ejemplo 2, confesión judicial. Confesión judicial. Se aplica supletoriamente el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a la aplica,
Y el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil en cuanto a los requisitos de las posiciones. En cuanto a los requisitos de las posiciones. Muy bien, vamos compañeros a la al último subtítulo, que anoten relación con el derecho administrativo. Relación con el derecho administrativo. Bueno, ya nos quedan pocos minutos. Solo vamos a platicar algo, compañeros, y vamos a retomar esto en el siguiente día de clases, ¿verdad? Pero quiero ya adelantarles algo. Siempre vamos a dictar unas ideas básicas al final. Ahora bien, fíjense, compañeros, que en el derecho laboral, pues está relacionado con el derecho administrativo porque ustedes saben que, y el Código de Trabajo lo establece, que la Inspección General de Trabajo, que es una dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Inspección General de Trabajo se encarga de intervenir en la solución de muchos conflictos, ya sea individuales o colectivos. Ellos participan como una instancia en donde se pueden conciliar y resolver una serie de situaciones legales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un trabajador que fue despedido primero puede, si él así lo quiere, denunciar el reclamo de prestaciones laborales ante la Inspección General de Trabajo para que sea la inspección la que administrativamente trate de resolver el conflicto. Y por eso es de que se cita a los patronos a la sede de la inspección para que sea a través del inspector encargado del caso poder resolver la situación que se está dando, sin necesidad de ir a un juicio, ¿verdad? Es decir, resolverlo de manera administrativa. Incluso las actas que se redacten, pues constituyen medios de prueba que pueden presentarse en un juicio ordinario de trabajo, ¿verdad? Y si se llegara a un acuerdo o un convenio ante la inspección, pues ese convenio se puede documentar y hacer valer posteriormente con su carácter de título ejecutivo. También, compañeros, en materia administrativa, al igual que en materia judicial, pues existe el tema de los recursos, ¿va? El recurso de revocatoria y el recurso de reposición son recursos que están regulados para poder interponerse en contra de las decisiones administrativas que se tomen, ¿verdad? Y que el administrado no esté de acuerdo. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, compañeros. Vamos a seguir platicando el próximo día, el miércoles, ¿verdad? Pasen feliz tarde, compañeros. Buenas tardes, Lic. Feliz tarde, licenciado.